Saludar al ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas, experto en este sector, y lo hemos invitado para hablar de la situación del sector minero, que también de alguna manera se ha visto afectado ahora que vivimos una crisis eléctrica. ¿En qué condiciones estamos cuando se ha hablado del apagón empresarial parcialmente? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto siempre estar en su radio. Creo que si hacemos una comparación con los últimos 2 meses, desde el 16 de octubre a la fecha, no creo que ha cambiado mucho, dado que la crisis energética está presente, y la respuesta de una de las dos grandes mineras ante la falta de energía fue inmediata, incrementaron su capacidad de autogeneración, y la otra ha sido parte de una polémica permanente que en su mismo programa, el 16 de octubre, se hizo evidente el incumplimiento de la falta de construcción de su central hidroeléctrica. De ahí a la fecha, creo que se ha mantenido a la producción mínima esta última por obvias razones. No tiene una capacidad instalada de autogeneración, no ha podido levantar, no ha podido conseguir fuentes alternas que le permitan llegar a niveles óptimos, y por eso se ha mantenido en niveles en el rango del 25-30% de lo que podía producir. No así la otra, la empresa canadiense y la mina Fruta del Norte, con una capacidad propia de autogeneración en el rango de 10 megas versus el ideal necesario de 16, le ha permitido mantener su tren de producción con ciertas restricciones, pero moviéndose. Con respecto al anuncio que hace la ministra y la aclaración que hace la ministra el día de ayer, categoriza que aquellas empresas o industrias que están bajo el AB1 y el AB2, que son en definitiva altos consumidores, y específico con nombres y apellidos, se refiere a 7, 3 cementeras, 2 acerías, las 2 mineras, puede tener un impacto a nivel global indiscutible, una caída en los productos de exportación, sí. Escuchaba a algún especialista que las cuantificaba entre 80 y 100 millones de dólares. Pero en el caso puntual de las mineras, como inicié mi primera parte, creo que el impacto desde lo que se está viviendo desde mediados de septiembre, cuando ha habido los cortes de energía, no va a ser mayor, va a mantenerse en los ritmos que ha estado, pero comparativamente con el año anterior, 2023, claro que va a haber una reducción que podría cuantificarse en una caída de 200 millones a 250 millones de dólares de exportaciones mineras. Pero que quiero aclarar algo, esto es un mercado cautivo. Para estas 2 mineras específicamente, no es que pierden esos mercados que han abierto, que los compradores no lo van a hacer. No, porque son 2 commodities, son 2 productos de altísima demanda. El cobre y el concentrado de oro y el concentrado de cobre tienen un mercado propio, un mercado cautivo. Sea China, sea Europa, sea Suiza, en donde lleguen estos productos, ese mercado está ahí. Ahora, ¿qué implicaría esa reducción de la que usted habla, ingeniero Benalcázar? ¿Y por qué? Implica automáticamente disminución de ingresos para el Estado. Todo producto que es exportado, al valor que es exportado, automáticamente genera el pago de regalías. En el caso del oro, en el caso de Fruta del Norte, se genera 5% del valor total de la exportación, descontado los costos los costos de transporte y producción, que es mínimo. Y en el caso puntual de en el caso puntual de Ecuacorriente, está en el rango de regalías de 6 al 8%, dependiendo del valor que la libra de cobre tenga en el mercado de Londres. Primera cosa. Segundo, pago de los impuestos. Tercero, pago de ciertas pago de ciertas valores adicionales que van cogidos de la mano, como son el IVA, como son otro tipo de beneficios que el Estado. No nos olvidemos que el Estado, de el beneficio que obtiene la minera, en el caso de Fruta del Norte, corresponde 50% de beneficios para el Estado. Y en el caso puntual de Ecuacorriente, la mina Mirador, corresponde 52% para el Estado. Entonces, sí, la actividad productiva, exportaciones, cae. En la misma proporción, el Estado deja de recibir ingresos asociados con esa actividad. Ahora,
¿Y la minería ilegal cuánto incide? La minería que no se apega a las normas como sí lo hace la minería formal, ¿cuánto está afectando esto? A ver, nosotros creemos que, obvio, es mi opinión muy personal y creo que en el gobierno actual se han dado golpes certeros al tema de la minería ilegal. Se han ido por el lado específico de los controles entre la policía, los militares y el Ministerio del Ambiente junto con la Agencia de Regulación y Control. Y han reducido drásticamente al retomar el control de minas o espacios mineros concesionados que estaban bajo estos grupos delincuenciales organizados y ya no pueden generar ese material rico en minerales, principalmente oro, para llevar a ser procesados en las plantas de beneficio o plantas de proceso en términos generales para que nos entiendan, porque ya se ha cortado esa cadena de abastecimiento. En eso hay un impacto muy fuerte y por eso veremos también que las exportaciones del Ecuador, productos minerales, no solo van a ser reducidos por el impacto que ha tenido por la falta de energía, que tiene un impacto más allá de los productores, también tiene un impacto en estas plantas de beneficio, porque ellas también son consumidores de energía, no al nivel de la minera como tal, pero sí consumen mucha energía. Entonces, si hubieron controles que cortaron esa cadena ilegal, extracción ilícita de minerales y de abastecimiento hacia estas plantas de beneficio, estimo yo que puede verse una reducción fácilmente en el rango del 10 al 15% de lo que se estaba exportando de manera, entre comillas, legal, pero tras un proceso de lavado que se hacía a través de las plantas de beneficio. Creo que los resultados del 2024 van a poner en evidencia también que han sido efectivos esos procesos de retomar el control y cortar las venas de abastecimiento a través del combate a estos grupos organizados. Ahora hemos visto que aquí corresponde para estos controles no solo la acción en materia de seguridad, el combate a estas acciones, sino también los controles de la UAFE, el propio SRI, porque se ha denunciado, hubo un gran reportaje de Plan B que daba cuenta cómo empresas fantasmas que no tienen domicilio, que no se les encuentra, siguen generando incluso exportaciones supuestamente legales de lingotes de oro. Así es, Miguel. Yo siempre resalto un programa como el suyo, como los que usted acaba de hacer mención, como la denuncia de la hora con respecto al incumplimiento de la empresa Ecuacorriente y haberse comido un proyecto de 200 millones, 129 megas y nadie ha dicho nada a lo largo de tantos años. Eso pone claramente sobre el tapete cuán sucio es el sistema, cuán corrupto está el sistema. Y donde hay dinero, donde hay grandes inversiones, entre comillas, permite comprar conciencias, facilitar procesos. El que hace usted referencia, esa investigación conjunta, entiendo que el periodista que fue entrevistado por usted y otros medios de la región pusieron claramente en evidencia cómo puede de la noche a la mañana obtenerse permisos de exportación, permisos de comercialización de oro, tener empresas 100% de papel que funcionan en el patio posterior de alguna casa simplona en la zona. Yo vi los reportajes y nada ha pasado. Y a lo largo de 1, 2, 3 años han pasado. Entonces eso pone evidencia que en los gobiernos ha habido niveles de corrupción tan grandes. Creo que en el caso anterior, en el gobierno de Guillermo Lasso, lo más evidente es cuando se ve que termina el ministro o viceministro de Minas en la cárcel por todos los actos de corrupción presuntamente involucrado. Entonces, es triste ver la realidad del país. Y en eso yo quiero resaltar este gobierno. No soy alguien que va a defender a muerte al presidente de turno, pero sí las decisiones, como haber declarado en enero que estos grupos estaban tomando el control de muchas aristas, de muchas áreas del país. Tomar decisiones como declarar una guerra interna han permitido que esto se vaya abriendo y que se vaya destapando una zona tan corrupta, tan podrida, hablando específicamente del caso del oro y del sector minero. Sí, es un sector en donde la propensión para que supuestas empresas legales hagan negocios por la izquierda se ha quedado en evidencia. Entonces hay mucho por hacer, pero este gobierno creo que al declarar esa guerra interna ha logrado
dar un inicio a algo que ojalá sea sostenible en el tiempo y con el cambio de gobiernos. ¿Hay una expectativa de que cambie esto o vamos a seguir en la misma línea en donde se necesita un Estado mucho más fuerte que enfrente, que proteja la inversión formal y que ataque a la minería, en este caso, al margen de la ley? Yo soy partidario que el Ecuador necesita mano firme para muchísimas áreas. Una de esas áreas es la minería. Y en eso resalto. Este presidente ha hecho cosas que nadie ha hecho. Aparecer en el mayor evento mundial de minería en marzo. Aparece en Toronto. 6 meses después va a hablar con los mismos inversionistas mineros y les ofrece la continuidad si es que él llega a la siguiente, a ser presidente en el siguiente periodo. Y en eso yo creo que la minería, al requerir un compromiso y una mano firme, en donde el presidente como cabeza del Ejecutivo se da cuenta. Este es un diálogo con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas y experto en estos temas vinculados a la minería formal, porque la otra ha causado deterioro, daño ambiental y que sigue recogiendo ingentes recursos de manera ilegal y que no paga los debidos impuestos que hace y que debe hacer la minería formal en el Ecuador. Por favor, para que continúe, ingeniero Fernando Benalcázar. Perdón, no sé en qué momento me perdí, pero bueno, volviendo al tema, decía que que el Ecuador sí necesita esa mano firme y ese apoyo decidido desde el Ejecutivo para que el sector minero pueda crecer, versus otros sectores que dominan las exportaciones del país de recursos naturales no renovables, pero que están pasando por una crisis y por una situación en la cual la minería podría, a futuro, en un mediano plazo, ser un sustituto económico para las necesidades de nuestro país. ¿Qué le deja el 2024 al sector minero formal que paga sus impuestos? A ver, yo creo que hay que ver en contexto de qué deja el sector minero también al país como consecuencia de su trabajo. Va a haber una caída, estimo yo, en el rango del 10-12%, poquito más, de las exportaciones si comparamos con el 2023, por las situaciones que hemos hablado. Transparentar el tema de aquel oro que se venía lavando a través de la pequeña minería de manera ilegal por estos grupos. Y segundo, el impacto que ha tenido decisiones gerenciales pésimas como las de Ecuacorriente al haber querido arrastrar a lo largo de los años el tema de no construir su propia fuente de generación, combinado con la crisis energética que el país ha tenido. Pero independiente de esa reducción en el rubro de exportaciones, la empresa minera industrial genera grandes cantidades de empleo permanente, de empleo indirecto, y los impuestos y compartir los beneficios en las proporciones que hice referencia con el Estado ecuatoriano. Entonces, a la larga será positivo, y más aún siempre tomando de referencia que en el 2020 no teníamos minería industrial y simple y llanamente fue el primer año donde pudimos ver una diferencia entre $300 millones que se exportaba en el 2019 a rubros como los que se exportaron en el 2023 en el rango de 3.200 millones. ¿Cuáles son las explicaciones de por qué la caída en estas exportaciones? Comentábamos, el tema sí hay un impacto por la falta de energía, porque lamentablemente en uno de los dos casos de la minería industrial, en el caso de Ecuacorriente, el gobierno tenía un compromiso formal hasta octubre, noviembre del 2024 por 5 años de proveer esa energía y en paralelo la empresa contar con su propia fuente de generación eléctrica, cosa que no sucedió y por ende están sujetos al corte de energía y a pasar los problemas que han pasado y no haber tenido una respuesta inmediata para poder buscar fuentes de autogeneración. La empresa Fruta del Norte
Diálogo con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas, experto en el sector minero. Nos está hablando de lo que ha ocurrido con la empresa Fruta, con la explotación en Fruta del Norte. ¿Cuáles son los saldos en este sentido, ingeniero Benalcázar? Le decía, ingeniero Benalcázar, la situación en Fruta del Norte que nos comentaba. Sí, decía que Fruta del Norte, de una capacidad instalada de autogeneración de emergencia, llegó a un nivel de 10 megas instalados y con eso ha podido mantener una producción con ciertas restricciones en cuanto a la simultaneidad de operaciones, pero ha logrado mantener su nivel de producción en rangos mejores que la otra minera. Y en el rubro de plantas de beneficio y plantas de proceso en general, ha habido un impacto, porque obviamente ellos sí dependían 100% del sistema natural y hay muy poco porcentaje de autogeneración. Esos son los factores que ha influido junto con el tema de los controles a la minería ilegal. Ya, ¿y puede mejorar el tema por la crisis eléctrica que tenemos para la generación propia de energía eléctrica? Sí, en efecto, yo creo que las decisiones que el Ejecutivo ha tomado con el apoyo de la Asamblea hoy permiten que el sector privado pueda ingresar en el mercado de generación, en el de autogeneración también, hasta 100 megavatios. Y de inmediato, después de que tomaron estas medidas que comenzaron con lo que el gobierno llamó la eliminación de subsidios al sector minero industrial, vino el tema de la aprobación de leyes que permiten que haya inversión privada, haya un proyecto, aguas arriba de la ubicación de donde se encuentra la mina Ecuacorriente, de 100 megavatios que arrancó construcción. Entonces creo que tenemos que ver en una película para los próximos 3 años de cómo el sector minero industrial tiene que autoabastecerse. No pueden estar dependiendo de que si el Estado me consigue dar energía, que yo no tengo ninguna obligación como Estado de hacerlo en el caso puntual de Ecuacorriente, pero sí el compromiso con Fruta del Norte porque el contrato así lo establece. No puedo tomarme el riesgo de que cada año tenga que parar mi producción. Inversiones del rango de $1.500 millones no pueden depender de un factor externo que yo no controlo. Entonces las empresas específicamente buscarán la manera de estar cubiertas para los próximos problemas que vengan en el 24, 25 y 26. O buscar soluciones integrales, como es el contrato vigente del Estado ecuatoriano con Ecuacorriente para que construyan su propia central o busquen fuentes alternas de energía para autoabastecimiento. Bien, muchas gracias. Como siempre, seguiremos hablando de estos temas vinculados al sector minero tan importante en el país que genera recursos e impuestos. Al ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas, muy amable. Muchas gracias, Miguel, siempre las órdenes. Muy gentil.